día que yo recibí la ordenación sacerdotal, pues obviamente fue un día importantísimo en mi vida, sobre todo porque lo que yo recibí en ese día pues es lo que ha condicionado mi vida desde entonces y lo que la va a condicionar de ahora también en adelante. O sea, es como si en un solo momento estuviera presente ya todo, pero algo que al final pues se tiene que ir realizando a lo largo de mi vida. En mi caso personal entiendo que la gracia que yo recibí ese día es una gracia que tengo que ir asimilando cada día, es una gracia que tiene que ir despertándose cada vez con más fuerza en mí, que me tiene que ir configurando en mi modo de pensar, en mi modo de hablar, en mi modo de actuar. O sea, es tan definitivo que cualquier cosa que yo ya haga, incluso o precisamente, ¿no?, si algún día hiciera algo o en algún momento haga algo que va en contra de esa gracia o del sacerdocio de Cristo, es como, me estaría llamando la atención siempre, se encendería en mí una especie de alarma para decirme, oye, que no, que ese no eres tú, ¿no? O sea, para mí eso es importantísimo porque es un modo de decir que tienes la vida solucionada, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Que ya se te ha marcado un camino, que ya no tienes que pensar otra cosa o ya no te tienes que plantear qué vas a hacer con tu vida o de quién es tu vida. Recuerdo en la Universidad de San Dámaso, en una clase de teología fundamental, el sacerdote nos contaba una conversación, el sacerdote que era el profesor, nos contaba una conversación entre dos sacerdotes. Uno de ellos llevaba un año ordenado sacerdote y el otro llevaba ya más años. Entonces el que llevaba más años ordenado de sacerdote le decía a aquel que ya había pasado su primer año, ha pasado ya lo mejor, ¿no? Entonces esto nos lo contaba el profesor como para advertirnos que en todo lo que se refiere a Dios esto no es posible, esto no es verdad. Y yo puedo dar testimonio de ello tras 6 años de sacerdote. Y sin embargo es verdad que ese primer año de sacerdocio pues es que todo es nuevo. Para empezar, la propia celebración del sacramento ese día, pues que está tan condensado todo lo bueno que Dios tiene preparado para el sacerdote, que claro, eso se contagia alrededor, por eso la gente está contenta, la gente lo quiere celebrar contigo, tu familia, tus amigos, los amigos de la parroquia, incluso personas que a lo mejor no conoces tan personalmente, que pertenecen a la familia de la Iglesia, pues también manifiestan de algún modo su alegría. Pues ese día pues todo era perfecto, ¿no?, en el sentido de que todo estaba bien dispuesto, todo estaba bien preparado. O sea que en el fondo es como si en ese día se concentrase toda esa grandeza de lo que es el sacerdocio. Entonces, bueno, pues son momentos especialmente felices. Pero yo creo que cuando uno percibe esta grandeza, lo que más está deseando es que esto ya se empiece a realizar, ¿no? Que se empiece, o sea, que Cristo empiece ya, ¿no?, a mostrarse grande con uno, ¿no? Y bueno, yo por eso tras 6 años de sacerdocio lo puedo decir que, o sea, yo he vivido momentos preciosos en mi primer año de sacerdocio, en mi primer destino pastoral, y lo sigo viviendo ahora, y yo además tengo la esperanza de que el Señor todavía tiene que hacer muchísimo en mí. O sea, incluso yo puedo decir que cómo veía yo las cosas hace 6 años y cómo las veo ahora, no es que sean diferentes, que sean lo contrario, sino que el Señor también pues, te va regalando muchísimas experiencias que te ayudan a ver muchísimo más allá, te regala el testimonio de tantos sacerdotes que van por delante de ti, te da la oportunidad de seguir formándote. La verdad es que a mí el Señor en eso me ha bendecido mucho, porque siempre a mi alrededor ha puesto sacerdotes pues que pues, con su vida o con sus palabras pues han sabido expresarme muy bien lo que es el sacerdocio, y eso a mí pues me ha ido alimentando mucho. Por ejemplo, sin ir más lejos, este tiempo de pandemia que hemos vivido para mí ha sido una riqueza enorme, pues estar tan cerca del obispo, aquí en la catedral todos los días. Vamos, yo creo que es una pieza fundamental, ese testimonio sacerdotal, testimonio de obispo, pues para lo que va a ser mi sacerdote ya para siempre. O sea, yo siempre me quedo con que si el Señor ha hecho conmigo esto
hasta ahora y no ha fallado y siempre se ha mostrado más grande, o sea, yo creo que esto es emocionante. Y también puedo decir que, bueno, que en medio de todo esto pues también ha habido muchas dificultades, pues muchos momentos en los que uno se da cuenta que no está a la altura, pero obviamente yo no volvería atrás ni volvería a empezar. Yo creo que, porque la gracia del sacerdocio, precisamente como es un carácter indeleble y es un don que está permanentemente dándoseme, ¿no?, para que yo me vaya configurando con Cristo sacerdote, yo simplemente lo que tengo que hacer es seguir acogiendo este don.